que Adonai continúe glorificando su nombre Amén. en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Esas alabanzas estaban suculentas, ¿cierto? Cierto. ¿Ah? Qué bueno, nos gozamos en gran manera. Amados, el Padre Eterno es quien nos estableció y estableció su Kehilá. Lo que Elohim estableció no lo destruirá el hombre. Hay una expresión cuando se celebra unas bodas, un matrimonio, y las últimas palabras son: lo que Adonai estableció no lo separará el hombre. Amén. Pues yo quiero decirles hoy que lo que nuestro Mashiach estableció con su muerte y su resurrección, el hombre no podrá destruirlo. Amén. 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 Él estableció su Kehilá. Aleluya. Él estableció su Kehilá. Amén. Aleluya. Y el hombre jamás podrá destruirla. Eso es así. Jamás podrá destruir esta comunidad de creyentes Amén. Así en es. Yeshua HaMashiach. Jamás podrá destruir lo que Yeshua compró a precio de su sangre. Aleluya. Gloria al Rey. Y nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y ese sacrificio no fue en vano. Y usted y yo tenemos cada día que recordar esto, que lo que Adonai establece, el hombre no lo puede destruir. Aleluya. Y nosotros, en vez de menguar, confundirnos, desanimarnos, debemos arreciar más y más. Si orábamos 2 veces, vamos a orar 3 veces al día. Si nos congregamos 2 semanas al mes, vamos a completar las 2 semanas y vamos a congregarnos el mes, las 4 y 5 cuando son 5 semanas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que hace que nosotros crezcamos más y nos fortalecemos más. Sepan que cuando se persigue al reino de Adonai, el reino avanza más, crece más. Así que el enemigo siempre se equivoca. Cuando persigue, entonces se iban las personas a otros lugares, allá anunciaban el evangelio y más personas por allá conocían al evangelio y conocían a Jesús a través de la predicación. Amén. Y en todos los años en que la Kehilá de Adonai, la comunidad de creyentes ha sido establecida, nadie la ha podido detener. Por el contrario, se ha derramado sangre y lo que hace es que crece más, porque la sangre de un mártir abona. Bendito Adonai esa fe. Aleluya. Eliminaron a Yeshua creyendo que iban a acabar con lo que él vino a establecer, y entonces no sabían los enemigos que en su muerte es que nosotros tenemos la victoria. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Adonai por siempre. Amén. Así que no temáis. Estamos en un tiempo en que ha llegado, como dijo Yeshua en Mateo 24. Recuerden que él claramente estableció y dijo que vendrían esos tiempos. Tiempos cuando los iban a perseguir. Tiempos cuando iban a encarcelarlos y matarlos. Todo eso está ocurriendo. Pero el reino sigue avanzando. Amén. El reino sigue avanzando. Aleluya. Lo que Elohim estableció no lo destruirá el hombre. Jamás. Ni tampoco los demonios. Ni Jailel. Jamás. Dice Efesios 4, 8 en adelante. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Dio dones
a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Padre, el eterno. Nuestro Masías dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Yeshua HaMashiach, que descendió a la parte más baja cuando Él murió, cuando Él entregó su vida, no que se la quitaron, a Yeshua no le quitaron la vida. Eso es falso. Diga conmigo, Adonai, a Yeshua no le quitaron la vida. Él entregó su vida por nosotros. Amén. Él la entregó. Aleluya. Nadie podía quitársela, sino que Él la entregó por ti y por mí. Amén. Él la entregó para establecer su reino, para redimirnos, para libertarnos, para perdonarnos y para establecernos aquí en la tierra, para que nosotros anunciásemos el evangelio del reino. Bendito Adonai por siempre. Aleluya. El que bajó a lo más bajo de la tierra es el mismo que después resucitó y se remontó por encima de los cielos. Aleluya. Y se sentó a la derecha del Padre. Y allí está, desde ese día, juzgando a los enemigos y poniendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies. A Satán está vencido. Los demonios están vencidos. Así es. Nosotros lo que estamos haciendo cuando enseñamos la palabra y anunciamos el evangelio es sentenciando al enemigo, porque ya él está vencido. Él no podrá, a menos que nosotros le permitamos. Si nosotros creemos, mantenemos nuestra fe y nuestra confianza, Él tiene que huir de nosotros. Aleluya. Él tiene que huir. Y hay muchos que huyen ellos. No, los demonios son que tienen que huir. Hay personas que cuando se manifiesta un demonio, ellos salen corriendo. No, nosotros tenemos autoridad. Y el que tiene autoridad no huye, no corre, hace correr. ¿Cuánto bendicen Adonai? Amén. Es el momento de que nosotros tomemos la autoridad que se nos ha dado. A nosotros se nos dio autoridad. Yo les doy autoridad, dijo Yeshua. ¿Para qué? Para aullar incluso eso que la hija Jacqueline le tiene fobia. Aullar. Imagínense. Echarán fuera los demonios. No, Señor. Y ellos tienen que salir. Él nos ha dado autoridad. Es el momento para que el pueblo de Adonai recobre esa autoridad y ponga en ejecución esa autoridad. Somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Lo que el Padre Eterno establece en Yeshua HaMashiach, ningún hombre lo puede detener. Así es. Ningún hombre lo puede destruir. Dejen que lo critiquen. Dejen que digan lo que quieran decir, pero están peleando contra el Creador, contra el Todopoderoso. Bendito Adonai por siempre. ¿Y para qué Yeshua descendió a las partes más bajas? ¿Y para qué subió por encima de los cielos? ¿Para qué? Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para darnos a nosotros vida y para darnos autoridad y para que nosotros hoy, adjunto de Él que está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, nosotros juzguemos a los enemigos, reprendamos a los demonios y para que nosotros anunciemos la verdad del Evangelio y el perdón de los pecados. Aleluya. Lo estamos haciendo, de eso es que tenemos que preocuparnos.
anuncie el evangelio, predique la palabra. Y él mismo, escuche bien, y él mismo constituyó a unos apóstoles, diga conmigo apóstol, Apóstol. a otros profetas, diga conmigo profetas, a otros evangelistas, diga conmigo, Evangelista. y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los que desean ser santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Amén. Aleluya. Por eso Él murió, descendió a la parte más bajo, resucitó y se montó por encima de los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y después Él mismo constituyó, ¿sabe lo que eso significa? Él mismo estableció a los apóstoles. Hoy el cristianismo dice, ya no hay más apóstoles porque solo eran 12. Pero nosotros sabemos lo que sucedió con Judas. Judas perdió su apostolado. ¿Y qué hizo Mashiach? Después que resucitó, después que ascendió y se sentó a la derecha del Padre, ¿qué hizo Yeshua? Agárrese, enfóquese aquí. Yeshua escogió a Saulo de Tarso y le llamó y le transformó. Él que no caminó con Yeshua, que no estuvo con Yeshua, él es el único apóstol entonces que entra a ser el apóstol ya en la era de los creyentes. ¿Cuánto bendicen a Adonai? Amén. Ese es un modelo diferente. Y también Él constituyó a esos apóstoles. Y también hoy el apostolado es real. No es para solo los que anduvieron con Él, porque Pablo no anduvo con Él. No lo vio en vida. Era perseguidor de su ministerio. Y después Yeshua lo constituye como el apóstol, que a la vez va a través de la palabra a engendrar hijos del Mashiach, a organizar la Kehilá y a poner el fundamento que es las verdades del reino. ¿Cuánto bendicen a Adonai? Amén. El fundamento son las verdades del reino. ¿Qué hace un apóstol? Es un grado mucho más alto que un creyente común. Es una persona preparada, es una persona de buen testimonio, es una persona intachable, con una misión. Un apóstol es un enviado a establecer fundamento a través de la palabra, del fundamento del Mashiach en su palabra. Dicen amén. Amén. Así como en la policía hay rasos, hay cabos, hay sargentos y hay coroneles y generales. En el reino habemos personas de un grado más alto. ¿Por qué? Porque hay mayor preparación. ¿Y cuál es el problema? De que una persona que lo que significa es enviado con una misión más profunda y con más responsabilidad, porque un apóstol entonces debe poner fundamento, conocer la Torá en profundidad para poder establecer ese orden en las Kehilat. ¿Cuánto bendicen a Adonai? Amén. Hay dos ministerios establecidos por Yeshua que son los más importantes para establecer el fundamento del Mashiach, las verdades del Mashiach, que son los apóstoles y los profetas. Pero que también dice hoy el cristianismo que los profetas eran del Antiguo Testamento.
cosas falsas, porque cuando el apóstol Pablo, Pedro y los demás se movían llevando el evangelio, dentro de ellos habían profetas. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en un lugar y había un plan para matarlo? Y uno de los profetas que estaban ahí le dijeron: mira, sal de aquí y vete a tal lugar. Ese es un profeta. ¿Qué es un profeta? Es una persona llamada por Adonai, que tiene una conexión con Adonai. Es un portavoz, es una persona espiritual y una persona que tiene conocimiento profundo para organizar, para trazar, para llamar, para establecer y para confrontar al que está desordenado. Aleluya. ¿Cuánto bendicen al Rey? Bendito es Él. Cuando nosotros leímos ¿en qué? En Efesios 4:11. Él mismo constituyó apóstoles. Él mismo constituyó a profetas. Dentro del grupo habían profetas muy usados. No solo los profetas del Antiguo Testamento. No. Dentro de los creyentes habían profetas. Y hoy hay profetas. Amén. Porque el apóstol y los profetas son dones que Adonai da a las personas que Él quiere usar para su gloria. Aleluya. Es un don profético, un don para enseñar la palabra, un don para trazar la palabra, un don para escuchar la voz de Adonai y llevar su mensaje. ¿Cuánto bendicen al Rey? Amén. Donde no hay profetas, donde no hay apóstoles, el cuerpo se desenfrena. La congregación se maneja humanamente, porque los profetas conectados con Adonai hablan lo que Adonai quiere que se hable y establece, quita y añade, remueve, reprende y alinea. Bendito Adonai por siempre. Aleluya. El apóstol y el profeta trabajamos en común, Amén. porque son dos llamados para eso, para establecer fundamento. Aleluya. ¿Alguien está escuchando allá atrás? Amén. Donde no hay ese fundamento, ¿qué sucede con la casa? ¿Qué sucede? Hay liviandad, no hay fundamento, se desenfrena el pueblo, porque no hay voz de Adonai, sino voz meramente del hombre. Cuando un apóstol y un profeta dan palabras de Adonai, porque hay un don que Él ha dado en la palabra, entonces las cosas son distintas. La palabra es sentida. La gente recibe esa palabra porque sabe que quien está dando esa palabra la vive y es una autoridad. Aleluya. Y hay dos cosas que hacen: o la ponen por obra y la sufren, o se enojan contra el profeta y contra el apóstol. Hello. La primera es buena: sufrir la palabra, alinearse al fundamento del Masías, porque sabiduría humana, pensamiento del hombre es una cosa, pero palabra de Adonai es otra. Amén. ¿Qué estamos entregando aquí? ¿Palabra de hombre No. o palabra de Adonai? Adonai. Todo lo que yo enseño, todo lo que predico tiene que tener un fundamento de la palabra de Adonai, el fundamento de la palabra, y mi vida tiene que estar alineada a lo que yo enseño, a lo que yo predico, porque de lo contrario, entonces no va a resultar el efecto que se requiere. Cuando una persona que no vive la palabra da palabra, olvídese, el Ruach HaKodesh no sella esa palabra, no le pone el sello. El amén del Ruach HaKodesh en el corazón de la persona es a través de alguien que da y traza la palabra, acompañado de integridad y de una vida intachable. Así es. Aleluya. Precioso. Y la gente no se ríe mucho cuando esa palabra sale,
¿Por qué? Porque es como espada de dos filos. Es como martillo que quebranta. Y hay mucha gente que no quiere sufrir la palabra y lo que hace es que se va a un lugar donde le den una palabra que no le moleste tanto, que no le duela tanto. Pero pregunto, ¿y crecen? ¿Se ordenan? ¿Se santifican? Encontramos montones de personas en lugares riéndose de chistes que hacen y hablándole de cosas que quieren oír. Pero ha llegado el momento que hay que sufrir la sana palabra, la palabra vivida y la palabra realmente establecida y entendida, porque los profetas de hoy son los que saben trazar la palabra de verdad, porque es la palabra más profética. Amén. Aleluya. No es simplemente dar palabra de parte de Adonai. No es simplemente llevar palabra de emoción. Hay predicadores de la emoción, pero vemos predicadores del corazón. No podemos enseñar y dar palabra para que la gente se ría, se sienta cómodo. Damos la palabra para que la gente se sana, se corrija, se congregue, pero también para que esta persona se consagre. Amén. Porque usted puede estar congregado y si no está consagrado, no le vale nada congregarse. Los predicadores que somos así, no somos populares. No somos famosos. No somos para muchos halagüeños y bienvenidos. Como aquel rey que decía, no, a mí no me gusta que me profetice Micaías. No, que me profetice, no, que me profetice otro. Porque él siempre que me dice la cosa, me la dice diferente como yo quiero. Siempre me lleva a la contraria y me profetiza cosas malas. Pero si están dando mal, no te van a dar cosas buenas. Son los falsos que estando mal te dicen, este es tu año, el Padre te va a bendecir. Pero no, el verdadero profeta traza la palabra de verdad. Bendito Adonai por siempre. Y esas congregaciones no se llenan porque no somos famosos. El que es íntegro, correcto y traza la palabra de verdad no es famoso. No. Hoy, ¿quiénes son los más famosos? Los influencers. ¿Sí o no? Vaya a buscar los views en mi TikTok. Vaya a buscar los views en mi Facebook. Vaya a buscarlos, pero vaya a los TikTok y los Facebook de los influencers. De lo que hablan de chistes y cosas y un montón de cosas, incluso palabras descompuestas. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos ligados y unidos al Masías, sirviendo al Masías con respeto, nos identificamos con Yeshua y por eso, como a él lo persiguieron, a nosotros nos persiguen. Como a él lo entregaron a la muerte, la gente desea vernos muertos mejor. Y no que estemos estorbando su vida. El profeta, el apóstol, el maestro genuino estorba a las personas. Llega a lo profundo de las personas. Le dice a la persona no lo que quieren oír. Y el estilo de vida que quieren vivir, no. Es como clavo que martilla y es como espada de dos filos la palabra que penetra a lo profundo, a los huesos, a los tuétanos, allí, y las intenciones del corazón son conocidas a través de la palabra genuina. Alabado sea nuestro Adonai. Pero lo que Adonai establece, ningún hombre lo puede destruir. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos que enseñar y predicar la verdad. Adonai es quien constituye esos dones, esos ministerios, y son para la Kehilá de hoy. ¿Cómo es posible que la gente diga que ya los profetas no existen, que eran los profetas de antes? Aquellos profetas fueron usados para un pueblo
en un tiempo y fueron usados para pronosticar y profetizar lo que venía. Cuando llega Yeshua, ahora esos profetas cumplieron su misión y ahora hay nuevos profetas que es para trazar bien la palabra de Adonai. ¿Cuánto me dicen Adonai? Aleluya. Y en el Antiguo Testamento habían apóstoles. ¿Usted ha leído? Sí. Habían apóstoles, ¿cuáles? No, profeta. Habían profetas, pero apóstoles. El apostolado se conoce después que Jesús establece su reino y manda a predicar el evangelio, porque el apóstol es la persona capaz, abnegado, respetuoso, maduro, de un testimonio intachable, un peso tremendo en su palabra, que cuando enseña, enseña lo que vive y vive lo que enseña. Un apóstol es una persona en un mayor grado de conocimiento de la palabra, experiencia vivida y también encuentro real con el Masías para luego establecer su fundamento donde va. Aleluya. ¿Cuánto bendicen al Rey? Amén. Jesús establece el fundamento, no son los apóstoles. Lo que hacen los apóstoles es tomar el fundamento del Masías y establecerlo en la Kehilá, donde va y ordena y establece la palabra. Y eso es para ese tiempo. Pablo, entonces, que no anduvo con Yeshua, es escogido para eso. Y de perseguidor pasó a perseguido. ¿Por qué lo perseguían? Porque la gente no podía soportar que él les hablara como le estaba hablando, como hay mucha gente que no pueden soportar la sana palabra, la palabra verdadera. Entonces el apostolado es un don profundo, que hay un montón de personas que se llaman apóstoles y no lo son, cierto. Que hay un montón de personas que se llaman profetas y no lo son, cierto. Pero el don lo ha dado y lo ha establecido Yeshua. Y usted no debe desconocer eso. Y él mismo constituyó a los apóstoles. Él mismo constituyó a los profetas. Él mismo constituyó a los evangelistas. Los evangelistas de hoy pues tienen un rol distinto. ¿Por qué? Porque lo que predican es solamente lo que hizo Yeshua, pero no están evangelizando a través de las moes, que son los moedines, las festividades purísimas, que tienen que también hablarse y enseñarse en lo evangelístico. ¿Por qué? Porque son las que trazan los tiempos y son los que anuncian todo lo por venir. Algunas ya se cumplieron, pero hay otras que ahora se está cumpliendo. Hay que enseñarles a la gente qué significa un Yom Teruah, qué significa un Rosh Hodesh, que cada mes hay que enseñarlo. Cabeza del mes, prepara a las personas para ese mes que viene, cómo se debe comportar. Un Yom Teruah para hablarle a la gente cómo prepararse para la venida del Mashiach, bendito Adonai. Y hay que enseñarle, Yeshua HaMashiach viene en un Yom Teruah. Hablamos de la trompeta y hablamos de eso, pero no se sabe a cabalidad, ni se practica, ni se celebra el Moedín. Entonces todo eso se debe tener como un fundamento para que la gente entienda, la gente esté activa y esté despierta, esperando que Yeshua HaMashiach viene otra vez, como los profetas lo profetizaron antes, se cumplió. Ahora nosotros le estamos profetizando y su venida será en cualquier momento. Y hay que hablarle a la gente para que se prepare, hablarle a la gente para que esté despierta. Bendito Adonai. Aleluya.
Corintios 12:28 dice, Pablo menciona que Elohim puso apóstoles en primer lugar en la Quejilá. ¿Qué dijo Sharia Pablo allí? En 1 Corintios 12:28, Pablo menciona que Elohim puso apóstoles en primer lugar en la Quejilá. En Efesios 2:20, los apóstoles y profetas son el fundamento en la comunidad de creyentes con Yeshua como su piedra angular. Aleluya. Los profetas, los apóstoles, entonces venimos a construir adjunto del fundamento que es Yeshua. ¿Alguien se escucha por allá y dice amén? Amén. Entonces un apóstol es persona que tiene un don que otros comunes no tienen, para construir con la palabra de Adonai y establecer en los corazones el fundamento de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y el profeta está entonces para oír la voz de Adonai, para alertar, para llamar a las personas cuando está apartándose o quedándose. Ahí está el profeta que da la palabra, oye lo que dice Adonai y lo dice y lo enseña para que el pueblo esté alineado y camine siempre en el fundamento que los apóstoles establecen, que es la palabra de Adonai a través de Yeshua HaMashiach. Eso no es cualquier cosa. Apóstol no es una función para orgullo. Un profeta no es alguien para dar palabras sueltas, palabras de motivación a la gente para que se sienta bien. El profeta es odiado, es apedreado muchas veces porque le dice a la gente cosas que le duelen, como le pasó a aquel profeta Micaías que le dieron una galleta. ¿Por qué? Porque la persona no quería oír lo que él le dijo y se buscaban sus profetas falsos, como está ocurriendo hoy. Hay mucha gente hoy que buscan sus predicadores predilectos. No me gusta este porque este siempre da esa palabra muy fuerte. Me gusta este porque me hace reír. Me gusta este porque no me hiere con la palabra. Me gusta este porque no me lleva a la contraria. Y andan buscando personas por allí que le hagan sentir bien y no le molesten. Influencer es cualquiera. Motivador es cualquiera. Hello. Lo repito porque se quedaron como pensando. Influencer y motivadores cualquiera. El mundo está lleno de motivadores para los negocios, para las empresas, pero no de profetas verdaderos y apóstoles verdaderos. Por eso mucha gente no se establece, no se queda en lugares donde hay verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, porque no están dispuestos a establecer el fundamento de Mashiach en su vida. Quieren una vida liviana, una vida light. Y por eso vemos que hoy, en el reino de Adonai, personas que tocan y cantan en las congregaciones y cantan y tocan en la discoteca, cantan canciones sagradas, pero cantan canciones del mundo. Hello, y usted dice, pero óyeme, pero esto es bueno porque si yo puedo bailar y hacer esto y estoy en la iglesia y mi conciencia me dice que estoy bien, entonces ahí sí. Y andan en dos lugares distintos. En el mundo y en la Quejilá y en el reino. Parte en el reino y parte en el mundo. Y hay que decirles a esa persona, la sangre que Yeshua HaMashiach derramó es una sangre que quita todo pecado. Es una sangre que limpia de toda maldad. Es una sangre que erradica una vida vana de nosotros. La sangre derramada y el sacrificio del Mashiach es para establecer el reino en tu corazón. Aleluya. Y en el reino de Adonai
hay muchas cosas que no caben. La vida light no cabe en el reino. No, no y no y no. No y no. Esto es para personas que quieren ser salvos, que quieren honrar a su Padre eterno y a su Mashiach que les salvó, que rompe totalmente con los demonios, rompe con el mundo, rompe con Hasatán y se consagra plenamente a Adonai. Bendito sea por siempre. ¿Qué más nos dice la palabra? Efesios 2:20. Los apóstoles y profetas son el fundamento de la comunidad de creyentes con Yeshua HaMashiach. Hechos 1:21 y 22 se establece el requisito de haber estado con Yeshua desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Pero el Sharia Pablo no estuvo con Yeshua, sino que lo visitó luego y lo establece como el apóstol que luego viene incluso a llevar el evangelio a todos los creyentes que no eran judíos. Ese mismo fundamento de Yeshua, esa misma palabra y esa obra que hizo el apóstol Pablo, esa es la obra que Yeshua HaMashiach establece en su palabra y en nuestros corazones, y que nos ayuda a nosotros a llevar un ministerio y una vida conforme al modelo de Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre por siempre. Recuerdo mi llamado, y yo dije temprano cuando él me llamó que mi llamado se parece al llamado de Pablo. Yo no era una persona que estaba en una iglesia ni en una campaña, estaba en mi casa. Y tal hizo el Padre con Pablo, hizo conmigo. Yeshua encontró a Pablo y Yeshua me encontró a mí. Amén. Y fue a darme respuesta de todas mis preguntas. Me confrontó, me mandó a acostarme en el piso. Y allí lloré por más de media hora. Y allí fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y de allí me levanto siendo una persona limpia, consagrada, listo para servir a Adonai. Pablo tuvo 3 días en la calle que se llama derecha, ciego. Ananías ora por él y él le caen las escamas de los ojos y recobra la vista. Un proceso de 3 días. Y salió de ahí a predicar el evangelio del Mashiach. Yo duré 3 años primero, antes de yo irme a un ministerio pastoral, pero evangelizaba. Desde que conocí a Adonai, comencé a evangelizar. Se parece el llamado. No anduve con Yeshua, pero él me confrontó. Él me encontró, me transformó como a Pablo. Y ahora estoy aquí llevando su K2 palabra. Bendito Adonai. Siendo parte del reino. Y desde entonces he llevado una vida hasta aquí de integridad con Adonai. ¿Cuánto bendicen? Adonai. Hechos 11, 27 y 28 menciona a profetas que vinieron de Jerusalén a Antioquía, incluyendo a Agabo. Ajá, están escuchando entonces que sí hay profetas después de la muerte y resurrección de Yeshua. Habían profetas en el ministerio y Pablo viajaba con ellos, y está claramente evidenciado que esos profetas llevaban la función en ese movimiento en los primeros años y días de la Kehilá. Dones que el Ruach HaKodesh dio a esos profetas, pero también apóstoles, que el modelo para este tiempo es el Sharia Pablo, para que también los gentiles que iban a ser alcanzados y Efraín también recibiéramos ese don apostólico para llevar con fundamento la palabra de Adonai. No podía ser solo 12 si el reino se estableció en ese tiempo para luego propagarse por todo el mundo.
Y los dones de Rúa entonces iban a quedar en estos 12. Claro que no. Los profetas eran para aquel tiempo, si entonces comenzaba el avance del reino de Adonai, donde se precisaba de apóstoles y profetas para establecer la palabra de Adonai y para ponerle fundamento en las congregaciones. Amén. Error, ¿verdad? Pero como siempre, se abusa de esos dones y de esos nombramientos, y muchas veces personas que no son consagradas realmente, que no han tenido un encuentro real con Mashiach, lo toman para fama y para liviandad y para caerle bien a otro, cuando es todo lo contrario. Cuando se toma en serio, le apedrean. Los profetas en aquel tiempo, muchos de ellos murieron apedreados. Así que cuando usted escucha a Gabo, era un profeta de ese tiempo, evangelista. Hechos 21:8. Felipe es llamado evangelista, uno de los 7 diáconos. En 1 Timoteo 4:5, Pablo exhorta a Timoteo a hacer la obra de evangelista y cumplir su ministerio. Evangelista, ¿se acuerdan de Felipe? Ajá. Que el Ruach HaKodesh le dice: Felipe, levántate y ve por el desierto al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le dice claramente el cual es desierto. Un evangelista obedece aun cuando te envíen al desierto. Santo. No pone condiciones. Los evangelistas de hoy, muchos dicen un hotel 5 estrellas, un vuelo para mí y mi esposa. Hello, el agua debe ser templada. ¿Qué ustedes creen? De todo hay en la viña. De todo hay. Y debe ser tanto la ofrenda. ¿Esos son evangelistas? No. Y no podemos meter a los evangelistas reales en ese paquete, porque un evangelista es una persona que lleva el evangelio del Mashiach, da a conocer lo trazado por Mashiach para anunciar que ya el que está en pecado, el que está en la maldad, el que está atado, el que está esclavizado, no tiene que estar esclavizado, porque ya el sacrificio fue ofrecido, ya la sangre fue derramada. Ahora es el tiempo agradable de Adonai, el año agradable de Adonai. Vengan a Mashiach y Él le limpiará, Él le perdonará, Él va a erradicar el pecado de tu corazón si tú lo haces con sinceridad. Aleluya. Aleluya. Ese es el evangelista que es enviado como Felipe. Y Felipe no preguntó ni dijo: wow, es desierto, está duro el desierto. No, diga conmigo: Felipe obedeció. Felipe obedeció. Y cuando fue, se encontró con un hombre que iba en un carruaje tirado por caballo, que descendía de Jerusalén e iba para su pueblo en el África. Y cuando Felipe lo ve que el hombre va leyendo las escrituras, va leyendo Torah, y el Ruach HaKodesh le dice a Felipe: escuchen bien, todo esto es el Ruach, es el Espíritu Santo que da esos dones a los evangelistas, a los profetas, a los pastores, a los apóstoles. Todo es el Espíritu Santo. Todos esos dones lo da un mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y le dice: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó y le dijo: ¿entiendes
lo que lees. Y el hombre le dice, el eunuco, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Escuchen bien cuál es la función de nosotros. ¿Cuál es la necesidad que tiene mucha gente hoy? Esa misma necesidad. Están leyendo la Biblia pero no la entienden. Solo no pueden entenderla. Solo no pueden conocer el plan. Y para eso estamos nosotros. Para eso Él llama apóstoles, llama profetas, llama evangelistas. ¿Para qué? Para que vayamos a instruir a los que van por los caminos leyendo la Torá y no la entienden. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo. Eso es lo que estoy haciendo por más de 40 años. Aleluya, abriéndole los ojos, explicándole a la gente y modelándole a la gente el estilo de vida que agrada a Adonai. Aleluya. Bendito sea nuestro Rey. Y él le ruega a Felipe que suba al carro. Nótese aquí cómo el Rúa le habla a Felipe y luego cómo el eunuco le ruega que suba y se junte con él. Se siente con él a explicarle. Y él sube al carro y comienza a explicarle desde el profeta Isaías que él estaba leyendo. Y entonces comenzó a narrarle la historia completa. Él estaba leyendo en Isaías 61 que habla precisamente del evangelio, del día de Adonai que vendría. Y anunciaba la llegada de Yeshua HaMashiach. Amén. Y le explicó el plan completo. Y luego va pasando por un lugar donde hay agua. Y él le dice, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gloria al Rey. Ya él le había instruido, le había dicho, el que recibe a Yeshua y es bautizado será salvo. Eso es lo que hacemos. Enseñamos a la gente cómo acercarse, cómo recibir a Yeshua. Ese es nuestro trabajo y es un trabajo de amor y es un trabajo del reino. Amén. Y no lo cambio por ningún trabajo. Aleluya. Y se sufre, sí que se sufre. He sufrido como sufrió Yeshua, como sufrieron los apóstoles, como sufrieron los creyentes en aquel tiempo. Seguimos sufriendo nosotros hoy. Las críticas, las murmuraciones. Recuerdo cuando estaba en San Juan de la Maguana, tenía un carro viejo. Yo había comprado un carro que tenía un motor diésel. Y yo, cuando ese carro ya estaba muy destartalado, opté por comprar otro carro viejo que estuviera mejor para sacar el motor y ponérselo a ese. Y así hice. Y me movía por todo el país llevando la palabra, llevando campañas. Mucha gente se salvaron con esas campañas. 700 personas, 100 personas, 70 personas se convertían en esas actividades. Miles de personas en toda esa campaña se convirtieron. Andan por ahí viviendo en el evangelio. Muchos de ellos ya ni los conozco, pero son salvos, son parte del reino. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando ese otro carro ya estaba bien acabadito, el motor humeaba mucho. Y cuando yo iba en la calle, me voceaban, bótese anafe, por todo el humo que salía del carro. El motor dice, bótese el carro. Era una vergüenza para mí, pero yo seguía hacia adelante, era lo que tenía. Y yo le oraba al Padre y le decía, Padre, escúchalo, oye lo que dicen. Yo sé que un día tú me montarás en algo mejor. Un año antes de salir de San Juan, un año antes, el Padre me bendijo y pude comprar en 140,000 pesos un Toyota Camry azul. Acababa de llegar de la Florida, estaba nuevo. Cuando la gente me vio entonces en ese Toyota Camry, decía, mira cómo andan los pastores con los diezmos.
de los hermanos. Mira cómo andan los pastores. Entonces, palos y boga. Palos y no boga. Y palos y no boga. Me criticaban cuando andaban en el viejo. Ahora me están criticando porque mira lo que está haciendo con el diezmo del pueblo. Señores, para yo poder comprar ese carro, tuve que abstenerme muchas veces hasta de hacer compra para la comida. Sufriendo. La gente no sabe. Y ese año, para sacarme en alto, el Padre me permitió hacer eso. Después tuve que dejar todo eso allá, toda la obra de San Juan de la Maguana, para venir aquí a comenzar de nuevo. A caminar sin vehículo, caminar en trenes y en buses, y dejé un carro allá que solo lo usé un año para venir a obedecer a Adonai y comenzar de nuevo aquí, vivir en un apartamentito, en una tercera planta, y allí comenzamos esta obra. 3 años que nadie me visitó, nadie me apoyó, cogiendo trenes y buses con un frío en el invierno para ir a ayudar. Duré 3 años ayudando como locutor en una radio en Chelsea. Yo tenía que irme en buses y en trenes, que me lava las orejas, se me lavan. Ahí en Germán, que esperando ese bus y esos trenes. La gente no sabe. A los 6 meses de estar aquí, alguien me regaló un carrito de uso viejo. Y tomé ese carrito y me duró 2 años. Y así el Padre, después alguien me dio otro carro. Y así fueron los primeros pasos aquí. Después de dejar un éxito tremendo allá y un buen sueldo para venir a comenzar de nuevo aquí. He pagado un precio alto, pero un precio de amor como lo pagó Yeshua, con todo el gozo del mundo, sin queja y siempre buscando las almas para que se salven. Bendito Adonai por siempre. La gente critica, pero la gente no sabe el sufrimiento de un pastor. 2 años en San Juan de la Maguana que nadie me mandó nada, ni concilio, ni la iglesia que me mandó. 2 años. Y el Padre Eterno se glorificó en todo y me mandaba comida y mandaba personas que nos ayudaron. Se paga un precio, pero lo que Adonai establece permanece. Amén. Aleluya, nadie lo puede remover. Gloria al Rey. Felipe entonces cumplió, obedeció, y este hombre le dice: aquí hay agua. Tú me diste la palabra, me enseñaste que hay que creer, aceptar y bautizarse. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si cree, bien puede. Aleluya. Si cree, bien puede. Y bajó y lo bautizó. Pero aquí hay algo glorioso que ocurrió después que bautizó a este hombre. Para que ustedes vean que cuando nosotros andamos en obediencia con Adonai, para Adonai nada es imposible. Y cuando tú eres fiel y andas en integridad con Adonai y te hacen la guerra, no te preocupes, no pelees tú, que el Padre Eterno se encarga de defenderte. Él pelea por nosotros. Él es quien pelea nuestras batallas. Hagamos todo lo posible para que todo lo que la gente diga de nosotros sea mintiendo. Y no te preocupes. ¿Sabe lo que ocurrió? Después que sube del agua y es bautizado, se monta en su carro y siguió gozoso. ¿Y sabe lo que hizo el Ruach HaKodesh? Tomó a Felipe y lo transportó a otra ciudad. ¿Cuánto me dicen Adonai? Amén, amén. Lo tomó y lo depositó en otra ciudad. Él bajó por el desierto caminando y ahora él se lo llevó en un jet. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo el Espíritu Santo hace eso? Dígame.
de tomar a una persona, yo estoy aquí, tomarme y depositarme en el avión. Eso lo hace el Padre Eterno cuando hay propósito y cuando nosotros obedecemos. Él puede hacer cualquier cosa para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Aleluya. Lo llevó a la ciudad de Azoto, transportado. Y a Elías, ¿cómo se lo llevó? ¿Cómo se llevó a Enoc? Eso sí es duro. Piensa en todas las constelaciones, todo lo que hay por ahí arriba, y que se lleve a una persona pasándolo por todas esas constelaciones hasta llevarlo al lugar que Él quiere llevarlo, como se fue Yeshua también. ¿Cuánto bendicen al Rey? Pastores y maestros. Primera Pedro 5:2 al 4. Pedro exhorta a los ancianos a apacentar la grey de Elohim, sirviendo como pastores. Pedro exhorta a los pastores que Adonai llama, que Yeshua llama y establece, apacentar la grey. ¿Qué es apacentarla? Cuidarla, protegerla, alimentarla. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eso. Pero tienen que ser ovejitas. No pueden ser cabritos que brincan la cerca y se van y que también dan cornada. Y finalmente, Hechos 20:28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la Quejilá. ¿Lo oyeron? Pablo dice a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la Quejilá. En 1 Timoteo 3:1-7, Pablo da las cualidades que debe tener un obispo, un anciano, un pastor para liderar la Quejilá. Personas intachables, personas que tengan una sola esposa, personas que sean íntegros, personas que no se embriaguen, personas que no sean deshonestos, personas que tengan integridad. Eso es un pastor, eso es un obispo, eso es un profeta, eso es un apóstol, una persona consagrada, íntegra, que Adonai levanta, da los dones, el Ruach HaKodesh, que es intachable para trabajar con los demás, llevar el evangelio y establecer el fundamento de la Quejilá, que es el fundamento de Yeshua HaMashiach y su palabra. Bendito sea Adonai por todo. Él es quien establece y el hombre no puede destruir cuando tú y yo andamos en integridad. Que Adonai les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé plena shalom. Nunca busque donde usted le hacen reír, le hablan de chistes y no le dan la palabra de verdad que corta, que hiere, pero que venda. Hay que corregir, hay que llamar la atención cuando se amerite, con amor, pero hay que hacerlo. Si usted ve un lugar donde todo está revuelto y no hay quien esté llamando la atención y poniendo orden, hay un problema serio, porque el reino es algo sagrado, algo profundo, es lo máximo. El reino de Adonai es lo más grande que nosotros podemos tener aquí en nuestro corazón y en este mundo. Amén. Bendito sea Adonai por siempre. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu dabar. Gracias por tu palabra. He dado lo que me diste para entregar en este tiempo, que se amerita mucho de estos conocimientos y de estar juzgando y criticando a quienes tú capacitas, llamas y les da dones para administrar la Quejilá. Ayúdanos, Padre, a vivir siempre vidas que te honren, vida
de integridad. Besem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Damos las gracias a cada uno de ustedes y a los que están conectados. Compartan este video y Shabbat Shalom.